Queridos amigos, queridas amigas, ¿qué tal estáis? Comenzamos el Shema Challenge o los grupos Frontera en este segundo año. Y ya sabéis que la escucha va a ser el hilo conductor. Y la reflexión que hoy proponemos está en por qué la escucha es tan importante y más en la situación de conflicto que se está viviendo ahora mismo en Europa, pero que está conectado a otras realidades mundiales, porque es un conflicto que va más allá de dos países o dos fronteras. Lo primero que quería comentaros es que para mí la escucha tiene que ver mucho con dos palabras. Uno, con la acogida. Cuando escuchamos, queremos acoger, por ejemplo, la palabra de la otra persona. ¿Pero qué es la palabra? La palabra es la realidad expresada por la otra persona. Por lo tanto, si yo no escucho, yo no estoy cogiendo la realidad de la otra persona. Por lo tanto, es importante darse cuenta de eso. Te dices, pero bueno, Fernando, a veces no escuchamos solo palabras, sino música. Vale, pero ¿qué es la música? ¿De qué están hechas los ritmos? De notas musicales, pero también de silencios. Si todas las notas musicales se pusieran en el mismo instante, sería un horror. Por lo tanto, también al escuchar la realidad expresada por otras personas, hemos de tener también silencios para que esa acogida se comprenda bien. Más cosas sobre la acogida. A veces no es escuchar lo de fuera, a veces es escucharse a uno mismo. Pero es que a veces nos cuesta hacernos cargo de nosotros mismos, de nuestra psique, por ejemplo, y de nuestro modo de funcionar, de razonar, de acoger la realidad, de responder. O nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo habla, lo escuchamos. Nuestro espíritu, es decir, ese lugar íntimo de conexión con lo trascendente. ¿Cómo andamos? ¿Hace cuánto tiempo que no lo visitamos despacio? O mis sueños, mis ambiciones, mis pasiones. Tenemos mucho que escucharnos. ¿Qué ocurre? Pues que a veces hay como interferencias, hay ruidos, hay filtros. Algunos filtros son ideológicos. No escucho a los que piensan a nivel eclesial este tema, o a nivel político este, o económicamente esto. Bueno, cada uno tiene sus filtros ideológicos. ¿Somos conscientes de ellos y de los filtros morales? Cada uno con su ética, su moral, su listón pues más exigente o más laxo. Y nuestros filtros económicos, nuestros filtros, hay de muchos tipos. Pero la otra palabra que está relacionada con la escucha es la obediencia, que viene de ob y audire, de escucha, sí, la obediencia viene de la palabra escucha. Un obediente es aquel que escucha y lo que siente que esa palabra le hace surgir, le lleva a actuar, lo pone en marcha. Es decir, no se trata solo de acoger, 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 acoger. Normalmente esa palabra provoca en nosotros una luz, una orientación de acción y nos ponemos a ello. Esas son las personas obedientes. Pero mi pregunta en todo este conflicto que os decía de Rusia y Ucrania está en qué están escuchando los líderes espirituales cristianos acá en Europa. Porque escuchas al Papa Francisco y según los medios, ojo que yo no he oído, yo no he ido a hablar con el Papa Francisco y tampoco con el Patriarca Kirill, no, yo no he estado con ellos. Pero si yo hiciera caso a los medios, dicen que el Papa Francisco, como diciendo, ojo que Kirill no hagas de monaguillo de Putin. Y Kirill, como diciendo que los soldados rusos que mueran en combate salvarán su alma. Y también Kirill diciendo eso, que hay que luchar contra las fuerzas oscuras, externas y hostiles. La pregunta es que si miramos desde el Evangelio, Jesús, ¿qué nos dice? ¿Quiénes son esas fuerzas oscuras que llevan al sufrimiento del ser humano? Porque identificar fuerzas oscuras, externas y hostiles, por ejemplo, con la OTAN, bueno, no sé si es una mirada especialmente espiritual, cristiana, no lo sé. Ahí os dejo yo preguntas, ¿no?
Desde luego, si ambos están escuchando a Jesús, porque ambos son cristianos, ¿por qué a veces, según los medios de comunicación, parece que dicen cosas bastante diferentes, diversas, ¿no? Pero sobre todo, y la gran pregunta es, ¿tú qué? ¿Tú qué escuchas? Porque no estamos hablando eso solo de Rusia y Ucrania. Es que si miramos un poquito lo que está pasando en Asia, en el norte de África, en otros países que no solo están en el norte de África, en Latinoamérica, en los Estados Unidos de América, es que hay un montón de historias. ¿Qué está pasando? Pero sobre todo, ¿cuánto de silencio y cuánto de Jesús hay en nuestra escucha? Porque tanto en cuanto escuchemos con la luz de Jesús, la luz del Espíritu, así sean luego delúcidas nuestras respuestas. Pues nada, esto quería compartir con vosotros. Si os sirve para compartir y para rezar un poquito, bendito sea Dios. Nos seguimos viendo. Hasta luego.